Qué bueno servir al Señor, ¿no? La verdad que es precioso poder servir a Dios y yo creo que no hay otra cosa en este mundo. Podemos hacer muchas cosas, podemos ser profesionales, está bárbaro, pero servir a Dios, esto es algo maravilloso. Y yo quiero hablarle en esta mañana sobre el lugar secreto y legal y el lugar secreto legal, ¿no? Medio complicado. Pero saben que hay dos lugares. Uno es legal, que es el lugar de Dios, y otro es el lugar secreto ilegal, que es del enemigo, que es del diablo. Corremos para acá si no me molesta tanto la luz. Y yo quiero comenzar en esta mañana leyendo un versículo en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 13. Y es la parábola del sembrador que todos nosotros conocemos y nos habla de diferentes terrenos, pero dice que la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron, otra cayó en pedregales y también no prosperó esta semilla, otra cayó entre espinos y tampoco se secó porque la ahogaron, dice, los espinos. Pero una cayó en buena tierra y esa dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, ¿no? Entonces, yo quiero que en esta mañana te hagas una pregunta. ¿En cuál de este porcentaje estás dando fruto? ¿En el de 30, en el de 60 o en el de 100 por uno? ¿No? Es una buena pregunta que nos hagamos en esta mañana. Estamos rindiendo, uno diría, bueno, estoy a un 30%, ¿no? Otro dirá un 60%. No sé si habrá alguno que pueda decir, bueno, estoy rindiendo un 100%, ¿no? Pero saben que como siervos de Dios tenemos que rendir al máximo el potencial que Dios ha puesto en nuestra vida. Así que levanta tu mano en esta mañana y decir, yo tengo un potencial. Hay algo que Dios ha puesto en mi vida y eso se tiene que manifestar en mí para la gloria de Dios, por supuesto, ¿no? Pero podíamos también pensar el que dice un 30%, un 60% y un 100 por uno, dice, podemos pensar en almas, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo puedo ganar 30, puedo ganar 60, puedo ganar 100, puedo ganar 200, puedo ganar 500 o miles, ¿no? Y ayer hablábamos con el pastor, estábamos allí afuera, mientras las mujeres tenían la reunión en este lugar, y hablamos esto, que si realmente entendiéramos la palabra de Dios, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si cada uno de nosotros entendiéramos esta palabra, este lugar se llenaría, ¿no? Y tiene que ser así. Entonces, quiero leer también otro versículo, y ya entramos en este tema que les dije, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, que es algo muy conocido también por todos nosotros. Dice el verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo
lo quitará. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ser quitado, ¿no? Todos queremos seguir viviendo para glorificar a Dios, para agradar a Dios, pero para llevar, como dice la Escritura, mucho fruto. Decir mucho fruto. Tengo que llevar mucho fruto. Y yo tenía un hermano, ahora está con el Señor, cuando comenzamos la iglesia ahí en Bahía Blanca, fue bastante duro para nosotros, a tal punto un día que, bueno, yo estaba en la confraternidad de pastores y el presidente me dice, che, Di Marco, ¿cuándo vas a parar de dar vuelta con la iglesia? A algunos pastores les molestaba por ahí porque teníamos que alquilar acá, alquilar allá, y por ahí nos íbamos muy cerca de alguna iglesia y de alguna manera quizá le hacíamos la competencia, ¿no? Entonces parece que le iban a reclamar y hasta que, bueno, Dios nos dio nuestro lugar, ¿no? Pero tenía un hermano que cuando alquilamos un lugar teníamos una vid, ahí no sé si te acordás, ahí en Florida y República de Siria. Y este hermano de Mendoza que había trabajado en las vides me enseñó, dice, pastor, ¿usted quiere que la vid le dé mucho fruto? Entonces, quizá hay alguno acá que sabe, y entonces se trajo una tijera y en el segundo nudo que tiene, porque la planta tiene como nuditos, no sé si ustedes han visto ese detalle, en el segundo nudo, después del segundo nudo, cortaba. Y cuando llegó el tiempo realmente de dar fruto, la vid se había cargado de fruto, era impresionante la cantidad de uva que había dado, ¿no? Y realmente para llevar fruto para Dios, Dios nos tiene que limpiar. Nos tiene que limpiar. Nos tiene que cortar. Tiene que sacar las cosas que nos sirven en nuestra vida y que de alguna manera están estorbando para que mi vida pueda dar abundante fruto. Entonces hay cosas y eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana, que tenemos que desprendernos para dar fruto. Como yo les dije, la verdad que estamos contentos con mi esposa de ver el crecimiento de la iglesia. Ayer tanta cantidad de mujeres, es hermoso. Pero cuando nosotros como obreros, a ver, levanten la mano los obreros, nosotros como obreros podemos dejar que Dios saque lo que nos sirve. Nuestra vida va a ser una vida que va a llevar mucho más fruto. Dice, y lo limpiará para que lleve más fruto. Más fruto. Después dice, mucho fruto. Quiere decir que siempre Dios tiene que cortar algo en nosotros, que limpiar, que arrancar cosas que quizá traemos muy arraigadas en nuestra vida, ¿no? Quizá por nuestro pasado, por nuestros padres, nuestros abuelos, hemos heredado cosas que tenemos que quitarla para que realmente nuestra vida sea una vida que lleve mucho fruto, ¿no? Mucho fruto primero en lo personal, Gente que realmente ama a Dios con todo el corazón, que estamos dispuestos a dejar todo, ¿no? Nosotros ahora tenemos, yo le contaba a los pastores el día viernes que llegamos, que uno de los pastores que teníamos en Viedma tuvo que volver a Bahía y dejar el lugar porque tiene problemas con su hijo. Y vemos la necesidad. Dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Siempre, en todos los tiempos, hubo esa necesidad de obreros. Y la Biblia dice, parece que es duro el Señor, ¿no? El que no deja padre, madre, esposa e hijos, propiedades, no es digno de mí, ¿no? Y nos está costando en Bahía
ahora estamos buscando un matrimonio para que vaya a hacerse cargo del pastorado. Hay un hermoso grupo que están trabajando, quieren servir al Señor, pero necesitan un pastor, ¿no? Y hace algún tiempo atrás yo hablé sobre las misiones y se me ocurrió, pero creo que fue algo que el Espíritu Santo me inspiró. Le dije a la secretaria, comprame un libro de actas. Y entonces después de cada palabra, de cada administración, yo le dije, bueno, todos los que quieren servir al Señor, quiero que vengan a firmar este libro. Y firmó un montón de gente, un montón de matrimonios, ¿no? Los niños también. Yo dije, bueno, gloria a Dios. Pero sabe que cuando llegó la hora de la verdad, ninguno está dispuesto a salir a servir, ¿no? ¿Cómo es el lugar que ustedes están edificando acá? Chauvet. Bueno. Entonces, mire qué importante de tener gente preparada, gente dispuesta, que venga a decirle al pastor Samuel, a la pastora, pastor, yo estoy dispuesto a servir al Señor, en Chauvet, ¿no? En Chauvet o donde sea, pero la necesidad de obreros. Ahora, lo que yo quiero hablar en esta mañana, se lo vuelvo a repetir para que entienda bien usted la palabra en esta mañana. Quiero hablar del lugar secreto y legal y el lugar secreto legal. Y hay una historia que es una historia que seguramente usted la conoce. Segunda de Reyes, vamos a leer, es un poquito largo, pero quiero que usted entienda bien lo que vamos a hablar. Segunda Reyes, capítulo 5, dice así, el verso 20, a partir del verso 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, presta atención a esta historia, porque vamos a hablar un poquito de esto. He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo también Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuesta de sus 2 criados para que lo llevasen delante de él. Y acá es el punto donde quiero llegar. Así que llegó a un lugar secreto, digo, un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Por qué quise leer este pasaje? Y ahora quiero leer algunos versículos más para que usted entienda bien a la mañana, en esta mañana.
¿Se puede servir a Dios con cosas ocultas? ¿Se puede estar en un ambiente donde la gloria de Dios está, donde dice la palabra que los milagros que hizo Eliseo fue el doble de los que había hecho Elías? O sea, que Giesi estaba acostumbrado a ver los milagros que Eliseo hacía, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le quiero decir? Y quiero que puedas ver esto en esta mañana. Se puede servir a Dios teniendo cosas ocultas. ¿Sí o no? Sí. Y acá en esta mañana lo entendemos por la palabra. Se puede servir a Dios y estar al lado del pastor teniendo cosas ocultas. Se puede estar sirviendo en algún área, en algún ministerio, quizá estando en pornografía, estando en adulterio. Y se puede. Entonces, esta es la palabra que yo quiero hablarte en esta mañana. Un hombre que tenía todas las posibilidades, estando al lado de este siervo de Dios tremendo, ¿no? Que hizo cosas que van contra las leyes físicas, naturales. Dice que una vez uno estaba cortando, uno de los hijos de los profetas de la escuela de los profetas estaba cortando un árbol y se le cayó el hacha al río, ¿no? El hacha era algo de mucho valor, era algo muy caro, no lo tenía cualquier persona, lo tenía la gente rica, ¿no? Sería como una motosierra de hoy en día, ¿no? Y dice, uy, Señor mío, eras prestada. Y Eliseo le dice, ¿dónde cayó? Mostrame para dónde cayó. Y agarró un palito, dice que lo cortó y lo tiró a ese lugar y flotó el hacha. Tremendo. Entonces él estaba acostumbrado a ver la gloria de Dios. Sin embargo, tenía este lugar secreto y legal. Un lugar de iniquidad. Un lugar donde él tenía cosas guardadas, escondidas, muy oculto. Él pensaba que el profeta no sabía nada. Ahora, miren qué interesante esta historia para que usted vea las limitaciones que produce el pecado en nuestra vida. ¿Cómo nos limita? Dijimos al principio que tenemos un potencial en nuestra vida, ¿sí o no? Diga, yo lo tengo. Levante la mano, yo lo tengo. Pero a veces ese potencial queda inhibido porque hay iniquidad en nuestra vida y porque hay un lugar secreto, ilegal, que es donde guardamos todas las cosas. Una vez viajamos con mi esposa y conocí un hombre que no iba a la iglesia, pero me llevó a un lugar y me dijo, este es mi lugar secreto. Yo aquí tengo, le dicen hierba, tengo hierba para consumir, aquí tengo mis cosas, pero solamente yo tengo la llave de este lugar, un lugarcito en el fondo de la casa. Y yo le dije, vos necesitas a Dios que te saque de este lugar, que es el lugar de perdición, es un lugar de iniquidad. Ahora, miren lo que produce tener o estar aferrado a ese lugar secreto, porque le vuelvo a repetir esto para que te quede bien grabado. Podemos tener alguna responsabilidad en la iglesia que el pastor nos ha dado. Podemos estar haciendo cosas,
pero también seguir aferrados a ese lugar secreto. Y mira lo que pasó. La Biblia nos relata dos cosas. A ver si lo encuentro. Segunda Reyes 4, 29. Esta es la historia de la mujer, la tsunamita, que le preparó un lugar, ¿se acuerdan? Como es la historia, ¿todos la conocen la historia? Y esta mujer no tenía hijos, dice que el marido era un hombre anciano ya. Entonces Eliseo le da esta palabra y le dice, de aquí a un año abrazarás un hijo. Pero nació el hijo, creció y un día estaba con el padre trabajando en el campo y le dijo, me duele la cabeza, y lo mandó el padre a la casa y dice la Biblia que al mediodía el niño se murió. Ahora mire lo que dice el verso 29. Entonces dijo él, está hablando de Eliseo, a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Miren qué importante. El báculo habla de autoridad, era un bastón que se usaba en la antigüedad. Entonces Eliseo le dice, mirá, yo no sé ahí los años que tendría, no encontré la edad aproximada de Eliseo, pero se ve que eres ya un hombre grande, quizá no podía ir corriendo, y lo manda a Giezi, anda con el báculo y se lo vas a poner al niño, se lo vas a poner encima del niño. Y Giezi va, obedece, corre, le pone el báculo, pero no pasa nada con el niño. Y el báculo significa delegar autoridad. Es como si el pastor te dice, bueno, anda a Chobet y da la palabra y ora por enfermos, los enfermos se van a sanar. No sé, 5, 10, 15, algunos se van a sanar. Y vos vas, obedeces y das la palabra y orás por los enfermos y no pasa nada, ¿no? Entonces, ni la autoridad delegada le sirvió a Giezi. A ver si usted me entiende en esta mañana. Cuando uno no está bien y tiene su lugar secreto y legal, toda autoridad delegada que nos puedan dar no sirve para nada. Aunque la autoridad delegada es poderosa. Jesús se la dio a los discípulos. ¿Sí o no? Le dijo, id, sanad enfermos, limpiad leprosos. Les dio autoridad para libertar a los que estaban cautivos, para los que estaban endemoniados. Les dio autoridad. Y esa autoridad fue efectiva, fue poderosa. ¿Sí o no? Ahora, en este caso, ¿por qué no fue efectiva y poderosa? Porque él tenía cosas guardadas. Entonces,
¿Por qué te estoy hablando esta palabra? Porque Dios me dijo que te la dé, pero es porque Dios quiere arrancar de tu vida todo lo que estorba para que tu vida pueda funcionar a pleno. Y el fruto no sea 30, 60, sino sea a 100 por uno. Que la iglesia de este lugar, el pastor me dice, quieren ampliar hasta los árboles, no sé, vas a tener que ampliar hasta el alambre de afuera. No, sí, es verdad. Nosotros ahora, le contaba al pastor, estamos por ampliar la iglesia. Es todo un desafío. Son miles y miles de millones, ¿no? Porque como ha subido tanto los materiales, pero bueno, creemos que Dios nos va a ayudar. Yo le decía al pastor, yo antes tenía una mente chiquitita hasta que vino un día y Dios me rompió la maceta, ¿no? Tenemos que tener una mentalidad de reino, una mentalidad grande. Yo me formé con gente que tenía una mentalidad de mosquito. Pero un día vino Dios y empezamos a tener una explosión de crecimiento. Y todo lo que yo veía era chico, ¿no? Salones grandes. Cuando alquilé el salón del centro, que era 20 por 60, yo dije, uy, esto es chico. Y lo llenamos. La palabra imposible. Yo usaba esa palabra siempre. Es imposible, decía yo, que hagamos esto. Es imposible que Dios nos dé esto, ¿no? Hasta que un día viene una mujer profeta, la invitamos a la confraternidad de pastores, y me señala a mí, me dio, pero me dio en la tecla. Me dijo, a partir de este día no vas a usar más la palabra imposible. Y no lo sé más, no lo uso más. La verdad que se me borró de mi mente, de mi vocabulario, la palabra. Todo es posible, como dice la Biblia. Para Dios todas las cosas son posibles. Amén. Ahora, uno dice, si estás viviendo al lado de un hombre de fe, vas a ser una persona de fe, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Si vivís al lado de un incrédulo, vas a ser incrédulo. Si vivís al lado de una persona quejosa, vas a ser una persona que estás quejando por todo, ¿no? La queja avanza. Y este hombre, teniendo la posibilidad de ser un hombre de fe, mire cuál es el fin. Y podíamos hablar en esta mañana, es triste, pero las personas que siguen aferradas al lugar secreto y legal terminan mal. Y no solo ellos terminan mal, sino que dice que toda la descendencia de este hombre siguió con la lepra. Es una maldición. O sea, la maldición que trae el lugar ilegal en nuestra vida. Que podríamos hablar de iniquidad, lo que es el pecado, la iniquidad, cuando la persona permanece en iniquidad, en pecado, en esa línea generacional y no la rompe y la corta, sigue la línea en las generaciones futuras, ¿no? Y es lo que uno tiene que pelear y luchar para que nuestras generaciones no sigan con esa línea de iniquidad, ¿no? Nosotros con mi esposa oramos por nuestros nietos y todas las generaciones que vendrán, ¿no? Que se corte toda línea generacional, ¿no? Y todos sabemos que para llegar a esta tierra tenemos 6 personas que intervienen. Uno diría, bueno, padre y madre, son 2. Pero los padres y padres paternos, ¿no? Y los padres y madres maternos. O sea, si sumamos y juntamos toda la línea generacional de cada uno, imagínense qué cosa grande podemos tener ahí. Por eso tenemos que luchar para romper las maldiciones generacionales.
Bueno, no sé por qué estoy diciendo esto. La otra cosa, que este hombre Giezi, hay otro pasaje que dice que lo rodeó el ejército enemigo a Eliseo, ¿no? Y se levanta Giezi a la mañana y dice, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Claro, él veía todo el ejército enemigo. Y Eliseo le ora y dice, mirá, voy a orar para que Dios te abra la vista. Y cuando Dios le abre la vista, puede ver que estaban todo el ejército de Dios rodeando a Eliseo. Y le dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mirá lo que hace la iniquidad y mantenerse aferrado al lugar secreto, ilegal, te hace una persona ciega. No tenés visión, una visión nula. Qué feo, ¿no? Tener buena visión. Yo estoy luchando ahora, recién ahora, es como le venía manejando ahora en la ruta y le decía a mi esposa, por ahí allá a lo lejos veo como un bultito, no sé bien qué es, si es un auto, un camión, pero qué bueno tener una buena visión. Y como obreros tenemos que tener una buena visión, una visión clara. Quizá el pastor está viendo algo, pero yo no lo veo, pero si estoy al lado del pastor tengo que ver por el Espíritu cuál es la necesidad en la iglesia. O qué es lo que el pastor está viendo, lo que Dios le está mostrando, lo que el Espíritu Santo está hablando, para que podamos tener una visión clara. Yo les hablaba a los hermanos estos días en Bahía, poder ver como Dios ve. Tremendo esto, ¿no? Hay una canción que dice, ayúdame a mirar con tus ojos. ¿Cómo es? Yo quiero ver. Yo quiero sentir con tu corazón. Qué bueno cuando uno puede tener una visión clara. No solamente en lo natural, estamos hablando de lo espiritual. Para poder ver la necesidad de la gente y poder ministrarlo de una manera directa. A veces la gente viene con problemas y no sabemos cómo darle la solución, ¿no? Pero cuando uno tiene visión, tiene discernimiento, sabe qué es lo que está pasando, sabe cuál es el espíritu que está influenciando en esa vida. Y uno va directo al grano, no pierde tiempo, ¿no? Y las cosas, las liberaciones y todo eso se suceden en forma inmediata. Y es lo que necesitamos en este tiempo, porque la gente viene tan mal a la iglesia. Y tenemos un caso, tenemos otro, y a veces tenemos los días jueves, tenemos una cola de gente y no sé si vamos a hacer tiempo para atender a tantos, ¿no? Pero uno necesita tener esa claridad en el espíritu y esa revelación para poder ayudar a la gente a liberarlos. Cuando Jesús le da vida a Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera, le dice, ¿no? Pero luego le dice a los discípulos, id vosotros y desatadle, ¿no? O sea, es la tarea de la iglesia, no sé cómo trabajan ustedes acá, pero es la tarea de los obreros, ¿no? Acá con tanta gente, el pastor no va a poder estar haciendo todas las cosas. Por eso necesitamos tener un equipo de gente, de obreros, bien calificados, bien formados para ayudar, ¿no?, a los pastores para que este lugar pueda seguir creciendo. Entonces, miren qué importante, hay algo que quiero decirle. Dice el verso 20 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Entonces Giezi, criado de Eliseo, dijo, he aquí,
mi señor estorbó a este sirio Naamán. Miren qué terrible. Cuando uno vive en ese lugar o tiene ese lugar secreto, ilegal, puede cometer el error gravísimo de hablar de la autoridad. Qué silencio. ¿Me entiende lo que le digo? Este siervo Giezi cometió el error de hablar de su autoridad. Gente que critica o que murmura o que habla del ministerio o del pastor, no solamente que va a ser juzgada por Dios, sino que hay maldiciones que vienen por hablar de la autoridad o por hablar del ministerio. Tengamos mucho cuidado con esto. La Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. Y David había entendido esto muy bien. Y a pesar de que Saúl era un hombre carnal y que hacía muchas cosas mal y que lo perseguía por 7 años y lo quiso matar y lo tuvo varias veces a merced suya con la lanza ahí, él dijo, no voy a tocar al ungido de Dios. Entonces el lugar ilegal, un lugar de iniquidad, te lleva a todo esto. Y este hombre lleva todo lo que Naamán le da y lo guarda allí pensando que Eliseo no se iba a enterar de nada. Pero Eliseo se iba muy bien. No ha ido a ninguna parte, le dice él. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mentira. Y dejamos de hablar del lugar secreto ilegal y pasamos al lugar secreto legal, que es el mejor. No sé si nos pasamos ya de... ¿Cuánto hace? ¿1 hora que estamos? Leemos en el Evangelio de Mateo. ¿Está aburrido? ¿Se duerme? Si no, nos ponemos de pie, hace un poquito de gimnasia. Mateo, capítulo 6, verso 6, preste atención. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, ahí está el lugar secreto legal, te recompensará en público. ¿Saben que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, que habla del monte de la transfiguración, en el original griego, dice, lo llevó a un lugar, en el original dice, a un lugar privado, a un lugar secreto. De alguna manera, dándoles a entender cómo ellos se tenían que manejar después de que Jesús ascendiera a los cielos. Los llevó a ese lugar privado y allí ellos pudieron ver la gloria de Dios. De tal manera que Pedro estaba, que se salía de la vaina, dice, Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas, una para vos, otra para Elías, otra para Moisés
Imagínense más de 2000 años que aparecieran estos personajes tan conocidos en el pueblo de Israel. Y él estaba enloquecido. Y en el original dice esta palabra: es extraordinario que estemos en este lugar. Claro, era su gloria y su presencia. Pedro le dice: es extraordinario, nos quedamos acá a vivir. Ellos nunca habían experimentado algo tan maravilloso. Su presencia, su gloria. Y es lo que pasa cuando realmente podemos entrar en ese lugar secreto con el Señor. Pasan cosas maravillosas. Una pregunta para hacernos en esta mañana. ¿Cuánto hace que no te metes al lugar secreto? Cada uno se respondió. ¿Entienden lo que estamos hablando? ¿Cuánto hace que no te metes en el lugar secreto y hablas con Dios? Y a veces uno habla como un loro, ¿no? Cuando se mete a orar y tiene necesidad de: Señor, te pido y te pido y te pido. Pero dicen que en un momento se escuchó la voz. Ellos conocían la voz de Jesús. Pero en ese día, ahí en Mateo 17, conocen la voz del Padre. Entonces, en el lugar secreto, escuchamos la voz de Dios, del Padre. En el lugar secreto oramos. En el lugar secreto adoramos. En el lugar secreto, dice, en un momento los cubrió una nube. La gloria nos cubre. Esa gloria nos santifica. De esa nube oímos la voz de Dios. Pero dice otra cosa también que pasó allí en el monte de la Transfiguración. En un momento ellos estaban adorando, dice, Jesús los tocó. ¿A quién le gustaría en esta mañana que Jesús te toque? Qué hermoso. Y esas cosas pasan en el lugar secreto legal. Ahora, los dos lugares no pueden funcionar, podríamos decir paralelamente. O estamos en el lugar secreto ilegal o estamos en el lugar secreto legal. Y vuelvo a repetirte, y ya vamos terminando porque ya es mucho. Como obreros necesitamos despojarnos del lugar secreto ilegal. Ese lugar que quizá ni mi esposa sabe, mucho menos mis hijos, mi familia, que yo puedo tener y atesorar cosas. Lugar secreto, donde oculto mis pensamientos, mis deseos. Pero en esta mañana vamos a despojarnos. ¿Cuántos quieren despojarse? Para que Dios pueda usarme en plenitud. Ahora, uno puede tener un auto, vos sabés mejor que cualquiera. Puede tener un auto hermoso, ¿no? Con una buena carrocería, una buena suspensión, que desarrolla, no sé, 300 kilómetros por hora, o un Fórmula 1, no sé cómo terminó la carrera hoy. Pero si el motor no rinde a pleno, no sirve para nada, ¿no?
por ahí con un Renault Gordini lo pasamos y ganamos la carrera. Y así es nuestra vida. Como obreros tenemos que desarrollar a pleno el potencial que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén. Y sabes que más que nadie, más que el pastor por supuesto necesita rodearse de gente que esté trabajando a favor del reino. Pero Dios necesita gente que realmente esté dispuesta a funcionar a pleno. Vamos a dejar a 30, 60, a 100 por uno. Que venga un montón de gente esta mañana y le diga, pastor, contá conmigo para lo que necesite, para Chovet y no sé cuántos lugares más que ustedes tienen aquí en la zona. Pero el tiempo es corto y tenemos que sembrar la semilla, las buenas nuevas del Evangelio. Tenemos que llevarla, como dice la palabra, a toda criatura. Predicad a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que hacerlo, porque como mi esposa predicaban ayer a las hermanas, si nosotros no lo hacemos, el diablo se lleva a esa gente al infierno. Entonces tenemos que luchar. Para esto está la iglesia en la tierra, para establecer su reino y para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Para eso está la iglesia. Yo sé que es muy lindo estar acá adentro, ¿no? Estamos con la música tan bien, excelentemente, que lo hace este muchacho, y la pastora también, pero mucho más. La iglesia está para ganar almas, para arrebatarle las almas al diablo. Para eso estamos. Así que te quede bien grabada esta palabra, el lugar secreto ilegal y el lugar secreto legal. Estamos por lo legal, estamos por lo de Dios. No queremos ir contramano, queremos andar por la senda correcta, estar en lo correcto, en lo que Dios nos habla en su palabra. Queremos obedecer. Y queremos decirle a Dios en esta mañana, cuenta conmigo, Señor. No importa, ¿podemos ir un poquito más? Sí, son 10:30. Ponemos de pie. ¿Sabes? Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Levante sus manos. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo, decile con todo tu corazón, anhelo conocerte, anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia en mí como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame.
como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Aleluya, gloria a Dios. Un momentito más, pueden tomar su asiento. No voy a ser extensa, pero quiero darle un final a esta palabra tan hermosa que trajo mi esposo. Yo sé que todos son obreros del Señor y qué responsabilidad tenemos al ser elegidos por Dios para semejante tarea, ¿no? De servirle a Dios vivo, servir al Señor. Y antes de obreros somos adoradores, ¿no? Como hablaba ayer a las mujeres, que cuando somos adoradores del Señor, cuando le amamos a Él, todo lo que hacemos es para la eternidad. Todo lo que hacemos es para la eternidad, tiene fruto. Amén. Pero a veces somos obreros sin ser adoradores. Entonces fallamos y nos frustramos. Pero si el Señor ocupa ese lugar importante en nuestra vida, y como dice mi esposo, nos limpiamos, nos santificamos, nos purificamos, es lo que tenemos que mostrar en este tiempo, ¿no? Porque somos influencers. Hoy hay tanto la palabra, ¿no? En el mundo hay un influencer y yo soy influencer y tú eres un influencer. Somos hijos de Dios y estamos influenciando en esta vida. Y no pasamos en esta vida por casualidad. Tenemos que dejar marca, tenemos que dejar huella. En todo lugar donde vamos, alguien tiene que un día recordar. Estuvo Juan y me dijo esto. Estuvo María y me bendijo esa persona, esa mujer, ese hombre. Nosotros somos influencers. Y a mí me gusta el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Esta carta tan hermosa que la escribió Pablo, Silas y Timoteo, su discípulo. Miren qué tremendo, ¿no? El discípulo, porque eran un equipo. Y así es como tiene que ser la iglesia, ¿no? El pastor y su equipo, los pastores. Y un equipo, la palabra equipo significa un barco con dos motores. Eso significa. Imagínense un barco que tiene dos motores. ¿A qué velocidad va? Y así es cuando hay equipo. Por eso acá en el Hortondo hay equipo. Amén. Y tiene que avanzar rápidamente. Y dice 1 Tesalonicenses 1:5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Amén. O sea que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Significa conducta, significa buen testimonio, significa cambios, significa transformaciones. Como decía mi esposo, que no exista lugares ilegales, secretos, sino que realmente sea una vida con conducta, con carácter, que ha sido transformado. Este es el evangelio, ¿no? Que no consiste en palabras, sino en poder. Y nosotros tenemos que marcar las vidas que vienen. Tenemos que marcarlas, tenemos que influenciarlas. Por eso Dios hace esta obra en nosotros, que a veces no nos gusta, nos duele cuando el Señor trabaja, quiere arrancar algo que está en nuestra vida porque viene en nuestro ADN, como decía mi esposo, o
o lo adquirimos en nuestra vida, hábitos, pecados, conductas, pero Dios las quiere eliminar de nosotros para que realmente podamos influenciar, que podamos ser de bendición a otras personas. Y por eso Dios quiere hacer cosas en nosotros primero para poder marcar a otras vidas. Amén, porque si no lo hacen nosotros no podemos marcar ni influenciar a nadie. Por eso yo les quiero decir algo que para mí fue de mucha bendición. 4 cosas que necesitamos entre muchas cosas. Necesitamos tener esa comunión, como hablaba mi esposo, esa comunión con Dios, conocerlo a Dios, como hablé ayer a las mujeres. Conocer a Dios, tener comunión, tener ese lugar privado con Él. Dice que Él va a revelar su pacto, dice el Salmo 25, a los que le temen. A Él les revelará sus secretos. Y nosotros necesitamos, como decía mi esposo, tener la llenura del Espíritu Santo. Dice, no vino a vosotros el Evangelio en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener revelación. Que quizás va a venir una persona o alguien va a pasar a nuestro lado y ya Dios nos va a mostrar, está amargada, tiene amargura, esta persona está en ocultismo. Entonces vamos a tener la revelación, el discernimiento para poder ayudar. Y saben, va a ser efectivo lo que hacemos y esa persona va a ser marcada. Yo fui a ese lugar y me dijeron lo que tenía y nadie lo sabía. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces necesitamos tener esa comunión con el Señor. Necesitamos tener identidad. Segunda cosa, identidad. Tener identidad que somos hijos de Dios primero, pero también tener identidad que pertenecemos a la iglesia Betania. Esa es nuestra identidad, ¿no? A veces no tenemos identidad porque vamos acá, vamos allá, o picamos de acá, picamos de allá, como decimos en Bahía Blanca, ¿no? O quizás damos más importancia a otras cosas y compartimos, por ejemplo, en nuestras redes la predicación de tal y no donde nosotros estamos siendo edificados. Y necesitamos la identidad. La identidad es muy importante. En los primeros años se hace la identidad de una persona, ¿no? Cuando nace, hasta los primeros años, ahí se marca la identidad. Y así es en el Evangelio, así es en Cristo. Cuando una persona viene a Cristo, cuando tiene identidad, que es hija de Dios, primero porque recibió a Cristo, y después se le dice, esta es tu casa, vos perteneces a este lugar, porque la iglesia es una sola, ¿sí o no? La iglesia es una sola, pero congregaciones hay muchas. Y somos, cada congregación es familia. Entonces nosotros pertenecemos a la familia Betania y tenemos nuestras características. La otra congregación es muy linda, puede ser nuestra tía, pero la iglesia nuestra es donde nosotros nacimos, donde nos pertenece. Y cuando nosotros lo tenemos bien incorporado a esto, al que nosotros vamos a discipular, al que nosotros vamos a traer, también va a tener identidad. ¿Y saben por qué se los hablo? Porque nosotros hace muchos años, este año cumplimos 38 años en Bahía Blanca, en la iglesia. Y hemos visto esto y fue doloroso, porque claro, nosotros como pastores, por supuesto, amamos la iglesia, tenemos identidad, pero teníamos obreros que no marcaban la identidad a los que venían nuevos. Y capaz que les aconsejaban, ay no, bueno, no estoy bien. Bueno, mira, congregate en la iglesia que está a 3 cuadras de tu casa. Error, porque esa persona había nacido en nuestra iglesia, era hija de la casa. Y después a veces se van y pasa el tiempo y vuelven, porque dicen, era mi casa, ¿no? Y los perdimos por un tiempo. Pero no importa, a veces mi madre tomaba 4 colectivos para ir a la iglesia.
Y mi papá al principio no quería saber nada de Dios y ella no la movían de su iglesia, donde había nacido, donde se había formado. Y tomaba 2 colectivos de ida y 2 de vuelta. Y no le fallaba al Señor, tenía identidad. Necesitamos identidad, también necesitamos propósito, como hablaba anoche las hermanas. ¿No es cierto? Tenemos que saber para qué estamos en la iglesia, para qué el Señor nos puso en este lugar. Y no solamente, yo sé que me encantó escuchar en esta mañana que estás limpiando, que estás trabajando, pero Dios te llamó para ganar a otros para Cristo. Dios te sacó de las tinieblas y te trajo al reino de la luz para que ganes a otros. Cada día tenemos que decir, uno más para Cristo. Hoy me levanto a la mañana, Señor, dame uno para ti. Yo hago así. Dame uno, Señor, que me cruce en el camino con alguien que esté desesperado. Y el mundo está mal. El mundo, la gente está mal. La gente está desesperada. La gente está hambrienta. Y saben, buscan otras cosas. Por eso necesitamos propósito. Y cuarto, necesitamos carácter. Amén. Necesitamos carácter. No mal carácter, no hablo de ese carácter, sino carácter de firmeza, carácter de permanencia, carácter de convicciones. Porque dice la palabra que vendrán engañadores, viene mucha gente mal y gente que viene con falsas cosas. Pero nosotros tenemos que tener carácter para decirle, esto no es de Dios. La palabra dice esto, esto y esto. Y aun cuando a nosotros nos vienen y nos dicen ciertas cosas, nosotros tenemos que tener el carácter para decir, no, yo sigo la verdad de Jesucristo. No me van a mover ni a derecha ni a izquierda. Por eso necesitamos ese carácter para permanecer y aún permanecer en medio de las pruebas. Vienen tiempos muy difíciles, el enemigo está soltado de una manera tremenda. Y hay azotes de enfermedades, azotes de problemas matrimoniales, azotes, pero Señor, yo permanezco. Nada ni nadie me va a mover de donde Dios me plantó. Amén. Entonces necesitamos estas 4 cosas. Acuérdense, comunión, relación con Cristo, intimidad, cada vez más lo necesitamos. Y aun cuando el tiempo cada vez es más corto, porque no sé si les pasa a ustedes como a mí, que me levanto y ya está la noche. Es tremendo cómo pasa, no sé si porque ya estoy grande, pero es increíble. Y a veces nos pasó el día y no estuvimos con el Señor. Necesitamos comunión, necesitamos identidad, necesitamos propósito. Dios me trajo acá. No para vegetar ni para estar perdiendo el tiempo. Yo hoy tengo que marcar a alguien para Cristo. Y tener carácter para permanecer. Carácter para soportar. Carácter para resistir en este mundo adverso. Tan difícil como los hombres de Dios que encontramos en la Biblia. ¿Cómo pudo resistir un Daniel en medio de Babilonia? Y no aflojó, aunque fue al foso de los leones. Sus amigos fueron al horno de fuego. Sin embargo, tenían carácter para decir, nosotros somos de Cristo. Amén, amén. Amén.